Hola chicos, vamos a hablar ahora del tema 8 del curso de PER, Patrón de Embarcaciones de Recreo, y este tema afecta al tema de emergencias en el mar. Bien, empezamos. Recordad chicos todos que tenéis en la web, en bonaproa.com, tenéis todos los cursos, la teoría, tenéis test, tenéis los vídeos que os he hecho, tenéis el temario del libro más ampliado que las presentaciones. Tenéis absolutamente todo ahí para poder realizar el estudio del curso con amplitud y además con seguridad para que podáis aprobar, sobre todo con los test. O sea, esto, una vez escuchada la lección y haberse mirado el test, podéis realizar tantas prácticas como queráis, porque hay millones de preguntas ahí que son preguntas que salen exactamente igual en los exámenes, y de esta manera pues podéis ir practicando y ganar tiempo con el tema de los tests. Bien, pues hablaremos de los accidentes personales, del tratamiento de urgencia de heridas, contusiones, hemorragias, quemaduras, insolación y mareo. Bien, las contusiones, ¿qué son? Se producen cuando cualquier parte del cuerpo choca de manera violenta contra otro elemento de cierta consistencia sin que la piel sufra lesión alguna. Generalmente se produce la rotura vascular en los alrededores con derrame interior, el cual al coagularse forma un hematoma o moratón, conocido como todos lo conocemos como me he hecho un morado. Su tratamiento es uno de los más sencillos, ya que basta aplicar compresas de agua fría y mantener la zona afectada en reposo. Si el derrame fuera de cierta importancia, se puede punzar con una aguja desinfectada. Para evitarlas, es convenientemente llevar calzado apropiado para no resbalar y sobre todo moverse con cuidado en los momentos de balamar. ¿Vale? Como nota, una contusión puede ser un golpecito y ya está, pero en el barco ya sabéis que nos podemos hacer muchísimo daño. ¿Vale? No solamente una contusión, sino roturas de huesos o cosas ya más serias. Heridas pueden producirse por muchas causas: pinchazos, punzones, anzuelos, cortes con navajas, elementos punzantes, etc. En primer lugar, para tratarlas se deberá realizar trozos de objetos extraños para continuar a aplicar una solución antiséptica y, si fuera necesario, se sutura finalizando con el vendaje de la misma. Para evitarla, al igual que las contusiones, es conveniente trabajar con el rodaje y calzado adecuado, así como utilizar guantes para realizar ciertos trabajos. Las hemorragias se producen cuando la sangre se sale fuera de sus conductos habituales, venas, arterios o vasos sanguíneos, por rotura de estos. Pueden ser internas cuando la vierten hacia el interior y externas cuando lo hacen hacia el exterior a través de una herida, boca o fosas nasales. Las internas deben tener tratamiento especializado en un centro hospitalario. Observar si es arterial o venar al ser una exterior. Si es exterior y es arterial, la sangre será de rojo vivo y sale a borbotones, con el mismo ritmo del corazón. Hay que taponar la hemorragia y cortar su flujo inmediatamente con un torniquete siempre y cuando se pueda. Venal, sangre más oscura y sale continuamente. Nasal, también conocida como epitaxis, lo que primero que hay que hacer es sonarse fuertemente y luego taponar la nariz con los dedos. Si con todo esto no funcionara, lo que podemos hacer es aplicar unas gasas fuertemente dentro de las fosas nasales para que mire de cortar la hemorragia. Las quemaduras. Las quemaduras se clasifican en quemaduras de primer, de segundo o de tercer grado, dependiendo de la profundidad del daño provocado en la piel. Todas las quemaduras se deben tratar en forma inmediata para reducir la temperatura de la zona quemada y el daño a la piel y tejido subyacente, si la quemadura es grave. De primer grado son las más leves de las tres y solo afectan a la capa superior de la piel. Provocan enrojecimiento, dolor, hinchazón leve, pero no forman ampollas, vesículas. Quite la ropa de la zona quemada inmediatamente. Coloque la zona afectada bajo el agua fría, no helada, y si no cuenta con agua puede utilizar cualquier tipo de bebida fría, o bien coloque compresas limpias y frías sobre la quemadura hasta que desaparezca el dolor. No utilice hielo, porque tal vez la quemadura tarde más en curarse. Las quemaduras de segundo grado son más graves y afectan las capas de la piel que se encuentran por debajo de la capa superior. Estas quemaduras provocan ampollas, vesículas, mucho dolor y enrojecimiento.
No se deben reventar estas ampollas, en todo caso, reventarlas con una aguja y si están muy rotas, recortarlas con unas tijeras. Lavar la herida con agua caliente, aplicar Linitul y no vendar de una forma fuerte hasta que recibamos el tratamiento especializado, más que nada porque esas compresas si no se pueden pegar a la piel. Y las quemaduras de tercer grado son las más graves y afectan todas las capas de la piel y el tejido subyacente. La superficie afectada tiene un aspecto amarillento, curtido y calcinado. Es posible que en un primer momento no haya dolor, o que este sea leve, debido al daño a los nervios. En el caso de las quemaduras de primer grado, como podría ser una insolación, que es cuando se produce cuando el sol incide directamente sobre la cabeza y sus síntomas son vómitos, fuerte dolor de cabeza, vértigos o incluso fiebre alta. Además de facilitar un analgésico y colocar al accidentado en una zona fresca y con poca luz. Se le puede aplicar compresas de agua fría sobre la cabeza y darle agua. Mal de mar o mareo. Es una sensación de malestar corporal que se produce debido al movimiento del barco y del que nadie, ni los más marineros experimentados, están exentos. Sus síntomas son náuseas, aturdimiento, dolor de cabeza y vómitos repetitivos. Para prevenirlo puede utilizarse antihistamínicos, pero con mucha prudencia debido a sus efectos secundarios. Sequedad de boca, vista borrosa, somnolencia y con extrema prudencia a personas con dolencias cardíacas o embarazadas. Se puede paliar permaneciendo en un lugar aireado lo más cercano posible a la línea de flotación y al centro, a la línea de crujía de la embarcación, en posición reclinada o mirando fijo a un objeto distante, por ejemplo el horizonte. Es importante que no permanezca sin ingerir alimentos a ser posible secos, como galletas o pan. Para contactar con el servicio radiomédico podemos llamar al 91 310 34 75, podemos llamar por vía satélite y telefonía móvil automática. Los buques que dispongan de sistema de comunicación vía satélite Inmarsat o de telefonía móvil automática TMA se encuentren en área de cobertura pueden contactar directamente con el Centro Radiomédico Español por fonía al teléfono 91 310 34 75 o por fax al 91 308 3302. Varada voluntaria. Las medidas que vamos a tomar. La varada es la acción de poner un barco contra el suelo para repararlo, para hacer cualquier cosa con el barco. Cuando toca el fondo de manera involuntaria, quedando inmovilizado, se conoce también como embarrancar. Varias son las causas que pueden producir una embarrancada, una navegación inadecuada en aguas someras, piedras o bajos que no aparecen en las cartas, garreo, errores en los rumbos, niebla, etc. A no ser que se navegue a poca velocidad y se conozca el lugar, no es conveniente nunca dar atrás, ya que esta maniobra podía complicar e incluso llevar a la pérdida de la embarcación, ya que si el fondo es de roca puede desgarrar todo el casco con el roce brusco entre la obra viva y las rocas, y producir vías de agua y agravar así esta situación. Si el fondo es de fango, también puede producir graves averías, ya que al removerlo, la bomba de refrigeración del motor aspiraría dicho fango. Para poder salir de esta embarrancada es aconsejable esperar a la pleamar, achicar los tanques y aligerar el peso para disminuir los calados o escorar la embarcación trasladando pesos hacia el lugar de más fondo para disminuir los calados. Bien, abordaje, que es un abordaje, es una colisión entre dos embarcaciones, siendo este uno de los accidentes más graves, sobre todo si ocurre con mal tiempo, por lo que se debe actuar con calma para que las precipitaciones no agraven más la situación. Una vez se produzca, se debe realizar rápidamente un análisis de cuáles son los daños producidos, prestando más atención a los que se encuentren por debajo de la línea de flotación, ya que son los que pueden producir una vía de agua, como consiguiente el peligro del hundimiento. En principio, y si el tiempo reinante es bueno, no se debe separar las embarcaciones sin antes tener controladas las posibles averías que puedan producir una vía de agua, ya que si se separan sin tenerlas controladas, éstas se agravarán. Sin embargo, cuando el tiempo reinante sea malo, se deberá actuar con más prontitud y separar las embarcaciones lo antes posible, ya que el mal tiempo podrían provocar averías más graves. Si la vía de agua es localizada en la misma línea de flotación o cerca de ella,
se tiene que procurar escorar la embarcación para evitar o aminorar la entrada de agua. Y si fuera necesario, se utilizarían colchonetas, velas, plásticos, espiches, etc. para controlar la entrada de agua. Evidentemente, una vez controlada, se debe navegar hacia el puerto más cercano y, si eso no fuera posible, hacia una playa para vararlo de manera voluntaria y evitar así que se hunda. Es importante recordar que en estos casos ambas tripulaciones tienen la obligación de colaborar en toda maniobra y los patrones deben de comunicarse todos los datos, seguro, matrícula, etc. Vías de agua e inundación. ¿Cuáles son los puntos de mayor riesgo? Son la bocina, que es el orificio de entrada del eje de la hélice, que suele ser un casquillo de bronce antifricción, siendo un prensastopas con una empaquetadura y un elemento que evita la entrada de agua, a la cual hay que tenerlo bien conservado, ya que su rotura puede provocar la inundación de la embarcación. La limera es el orificio por donde pasa la mecha del timón. Los roces del timón sobre el fondo o un golpe pueden hacer que doblen o rompan los retenes, provocando una vía de agua. Los puntos de descargas de los servicios y todos los grifos de fondo, al igual que las abrazaderas y manguitos, por donde circulan tomas de agua de refrigeración del motor, tomas para baldeos, entradas de correderas, de sonda, son algunos de los puntos calientes susceptibles de sufrir desperfectos y provocar vías de agua. Medidas que tenemos que tomar cuando tenemos una vía de agua. Usar las bombas de achique, que pueden ser eléctricas, como son bombas que disponen de un motor eléctrico y van conectadas a una alimentación eléctrica y son activadas a voluntad. Las bombas de achique automáticas son bombas que están conectadas a un sensor de nivel de líquido y cuando este sensor se activa por aumento de la altura del líquido, estas se activan automáticamente. Y manuales son aquellas que se activan con un émbolo de manera manual, como veis en el dibujo abajo a la derecha. Espiches, que son estas, en las fotos lo tenéis, arriba son de plástico, abajo son de madera. Siempre que pongamos los usaremos solo para taponar vías de agua y para reducir el caudal. Para ello podemos utilizar cualquier artilugio que sea eficaz, como son dichos espiches. Para aquellos agujeros que sean redondeados, el cual apretaremos de fuera hacia adentro y, si fuera necesario, rellenaremos los huecos. Lugares con riesgo de incendio de las embarcaciones, como son la principal, la cocina, que al estar generalmente alimentada con gas, lo que es conveniente asegurar que estos conductos no tengan escapes y, sobre todo, dispongan de un detector y de un buen extractor de gases que detecte y evite la acumulación. La sala de los motores es otro lugar con riesgo elevado, por lo que debemos prestar especial atención a su ventilación para evitar la acumulación de gases que puedan producir y, sobre todo, tener una vigilancia especial a las tomas de combustible para evitar derrames y filtraciones. Instalaciones eléctricas es otro de los puntos más importantes a cuidar, ya que un cortocircuito puede producir un incendio que haga que perdamos incluso la totalidad de la embarcación. Para ello es conveniente que todos los circuitos dispongan de protectores, como son fusibles, desconectadores de batería, etc. Y las baterías, ya que su electrolito, además de ser corrosivo, desprende gases inflamables que pueden provocar una explosión, por lo que es muy importante también que la zona de las baterías esté controlada y además esté despejado para que esos gases puedan evitarse. El tetraedro del fuego. Para que se produzca un fuego con llamas se requiere 4 elementos, lo que se denomina la teoría del tetraedro, que son el combustible, sustancia capaz de arder, sólida, líquida o gaseosa; comburente, generalmente es el oxígeno, porque el aire contiene el 21%; calor, que es la energía de activación, calentamiento de un cable; o reacción, la llama, que es la que hace que se mantenga y se propague. Aquí tenéis el tetraedro a vuestra derecha en el dibujo y veis los 3 componentes y luego la reacción en cadena de estos 3. Clasificación de los fuegos. Los fuegos pueden ser de clase A, que son materias combustibles sólidas, como la madera. Se apagan por enfriamiento aplicando chorro o niebla de agua. De clase B son los que producen en líquidos combustibles inflamables, como el petróleo.
De clase C son los que se producen por sustancias combustibles gaseosas como el butano. Se apagan por sofocación con polvo seco. Clase D son los que se producen por metales combustibles como el titanio, aluminio, etc. Se apagan por enfriamiento y sofocación. De clase E o eléctricos son los producidos por equipos de instalaciones eléctricas o electrónicas. Se apagan por sofocación con polvo seco, con anhídrico carbónico, CO2, o con gas inerte, halón. A este tipo de incendio no debe nunca aplicarse agua por ser esta conductora de la electricidad. Y de clase F, que son derivados de aceites para cocinar, como aceites y grasas animales. Se apagan con agentes especiales como el acetato de potasio y el citrato. Los extintores. Los incendios producidos por líquidos combustibles o inflamables, gases inflamables, grasas y materias similares, en lo que la extinción queda asegurada con mayor rapidez, excluyendo el aire, oxígeno, limitando el desprendimiento de vapores combustibles o interrumpiendo la reacción en cadena de la combustión. Los extintores para protección de tipo B deben ser seleccionados entre los siguientes: de dióxido de carbono, de polvo seco, espuma formadora de película acuosa o solcaflam. Procedimientos para la extinción. Podemos extinguir un fuego por enfriamiento, que actúa eliminando el calor para reducir la temperatura del combustible. El fuego se apaga cuando la superficie del material incendiario se enfría hasta un punto en el que no se deja escapar suficientes vapores para mantener la combustión de la zona del fuego. Sofocación o ahogamiento. Se ahoga o se sofoca el fuego para eliminar oxígeno de la combustión comburente. De esta manera, se impide que los vapores combustibles que desprenden una determinada temperatura para cada materia combustible se pongan en contacto con el oxígeno del aire. Puede conseguirse desplazando el oxígeno por medio de una determinada concentración de gases inertes, como CO2, el nitrógeno, etc., cubriendo la superficie del líquido con una sustancia incombustible, cubrición, por dispersión o aislamiento del combustible. Consiste en retirar o eliminar el elemento combustible y sería el método más eficaz y directo de extinción, pero en la práctica apenas se aplica por su dificultad. Inhibición de la reacción en cadena. Es el método usado para que el incendio no se propague y consiste en impedir la transmisión del calor de unas partículas a otras del combustible interponiendo instrumentos separadores entre ellas o apartando estas materias. Socaire del fuego. Rumbo para que el viento aparente sea cero. Es importante que en el momento de iniciarse el fuego se pare la embarcación, ya que la velocidad ayuda a avivarlo y para evitar quemarnos dejar la zona de fuego a sotavento. Para que el fuego se pueda controlar mejor y el humo moleste lo menos posible, es conveniente que éste salga vertical, para lo cual se intenta el viento. El viento aparente sea cero, lo que se consigue poniendo rumbo a favor del viento y a su misma velocidad. Por ejemplo, si el viento es de norte de una intensidad de 10, pondremos rumbo sur a una velocidad de 10. Abandono de la embarcación. La embarcación jamás se deberá abandonar a menos que estemos 100% seguros de que se va a hundir. El abandono precipitado puede poner en peligro a la tripulación. El capitán emitirá el correspondiente Mayday por VHF junto a las coordenadas de abandono y a continuación se lanzarán las señales pirotécnicas si es que estamos seguros de que hay algún barco que nos está viendo y está en las inmediaciones. A continuación y previamente al lanzamiento de la balsa de salvamento deberemos asegurarnos de atarla, para que al lanzarla no se aleje de la embarcación. Este paso es de suma importancia y no parece algo obvio porque es el momento de desconcierto donde no atinamos a lanzar la balsa por la borda sin pensar que se pueda alejar de forma rápida. O sea que es importante siempre que tiremos la balsa es atarla al barco. Forma de abandonar la embarcación. El abandono se realizará con orden y deberán saltar por barlovento, siempre dejando la balsa a sotavento, por la mura o la aleta cuando reine el mal tiempo para evitar que la embarcación se les eche encima debido al abatimiento, o que la ola los golpee contra la embarcación. Deben conservar la ropa, calcetines oscuros para evitar llamar la atención de los tiburones, pero sin zapatos. Permanencia en el agua después del abandono. Al caer al agua, lo primero es agruparse con el resto de los tripulantes. Lo mejor es mantenerse en posición fetal para mantener el calor y de vez en cuando realizar movimientos de estiramiento para que los miembros no se entumezcan.
La temperatura es mayor enemigo de los náufragos. En temperaturas inferiores a 5 grados, la supervivencia no es superior a 2 horas. De 5 a 15 grados, unas 6 horas. Y de 15 a 20 grados, un día. Y más de 20 grados puede ser más amplia. No obstante, la supervivencia va a depender, en muchos casos, de la constitución física del náufrago, como la grasa y la corpulencia.